Ahí, ¿estamos bien? ¿Salgo bien? Hermoso. Perfecto. Bueno, seguimos en Códigos en la Tele, la política desde adentro, y en este caso vamos a hablar de política, análisis político, qué pasaron o qué pasó en estas elecciones de las PASO en la provincia de Misiones y a nivel nacional. También por eso convocamos a Milva Carlino, espero haber dicho bien su apellido. Ella es docente universitaria, también es obviamente especialista en política. Ya le vamos a preguntar todos los títulos que tiene porque estuve leyendo su currículum. A veces haces mal en leer tanto. 10 hojas. Yo no puedo rellenar media carilla. Así que le voy a pedir que se presente ella. Milva, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un gusto estar por primera vez en Códigos. Bueno, recibida en la Universidad de Kennedy, ¿no? Sí, así es, Kennedy. En Buenos Aires. Y bueno, después me vine a vivir ¿Título? acá. Que es lo que no me estoy Licenciada en acordando. Ciencia Política. Licenciada. Politóloga. Politóloga, exactamente. Bueno, y docente universitaria. Docente universitaria. Bueno, me especialicé luego en comunicación política y ahora en oratoria, discurso e imagen política, ¿no? Sí, ya sé que dice mi papel, pero quiero que la cuente ella. Mira, así me tratan acá. Me mandaron tu currículum la semana pasada, me mandaron todo, pero bueno. ¿Qué pasó el domingo a nivel nacional y a nivel provincial? Vamos a empezar por la provincia de Misiones. ¿Qué pasó con la renovación, con Cambiemos, con el Frente de Todos? Bueno, un claro, digamos, espacio que ha quedado posicionado por primera vez, digamos, en la sumatoria dentro de lo que es la interna que disputó Frente Cambiemos. Es la primera vez, digamos, que en esa sumatoria Cambiemos logra un triunfo si hacemos la sumatoria de los votos en la provincia de Misiones. Me parece que ese es un dato claro, con un claro ganador que es Martín Arjol dentro de lo que es la interna y una competencia, o sea, una interna competitiva con Pedro Puerta, que también ha hecho una muy buena elección dentro del espacio. El Frente Renovador, el oficialismo provincial, si lo vemos, digamos, ha tenido un muy buen desempeño comparado con lo que han sido las elecciones del 2019, con lo cual me parece que ahí también hay que leerlo, no hay que compararlo, no hay que contrastarlo con la elección de junio, sino entenderlo como parte de una propuesta nacional. Y en esa competencia, ¿cuál ha sido el rol que ha tenido el Frente Renovador dentro de lo que es esa competencia nacional? Que recordemos que está muy polarizada siempre, ¿no? Quiero que analicemos un gráfico enseguida, pero antes, digamos, ¿vos considerás que son válidas las lecturas? Porque hablas con los dirigentes del Frente Renovador, te dicen ganamos las elecciones y están contentos. Porque dicen, nuestro candidato estuvo ahí a nada de sacar 200.000 votos. Hablas con el ganador de Cambiemos y también te dice, ganamos, saqué 50.000 votos. Entonces, digamos, ¿son válidas las dos lecturas? Yo lo que te diría es que en la composición de la fuerza, más allá de lo que genera en sí misma una PASO, una interna, lo que hace es dirimir en aquellas fuerzas en las cuales hay que elegir entre varias listas, ¿no? Que eso es lo que ha pasado en Cambiemos, por eso fue tan competitiva y quizás eso también generó un importante caudal electoral dentro de lo que es el espacio de Cambiemos. O sea, podríamos hacer la sumatoria de cada una de las listas y la gran incógnita es de acá a las generales, si hay posibilidad de que todas esos caudal electoral que han conseguido cada una de esas listas se pueden agregar en lo que es la única lista que va a presentar Cambiemos para la competencia general. Eso es un poco el efecto que tienen las elecciones PASO, que son las primarias. En las listas en las que hay competencia interna, se genera esta posibilidad de dirimir quién es el candidato que va a competir, quién va a encabezar, digamos, la lista dentro de ese espacio. Y eso ha quedado en claro que, digamos, esa lectura de que el Frente Cambiemos ha logrado, digamos, una mayor cantidad de votos dentro de la provincia, ha quedado, digamos, establecido, digamos. Por otro lado, tenemos al Frente Renovador, que sí, obviamente es una lista única y como lista única ha conseguido una importante cantidad de votos. Digo, a mí me das 197.000 votos y me voy corriendo hasta Iguazú festejando. Te diría que es el piso electoral del Frente Renovador. Si nosotros tenemos que leerlo, por supuesto, y un poco es lo que se ha marcado en la historia electoral de la provincia, que de una elección PASO a una general, tanto el Frente Renovador como el Frente Cambiemos han crecido. Digamos, son los dos espacios que tienden a crecer y no así el Frente de Todos. Es el otro actor que te diría que fue uno de los más golpeados y que tiene que ver también con este mensaje nacional que se le ha dado al gobierno nacional, ¿no? De desaprobación a la gestión como viene hasta ahora.
fundamentalmente marcada en una cuestión que te diría que es muy significativa para los intereses y la preocupación de la ciudadanía, que tiene que ver con la economía, con el rumbo de la economía y sobre todo con la cuestión de la inflación. Es decir, vos decís que el Frente de Todos en Misiones, más el magro resultado está muy ligado a la poca eficacia de la economía. ¿Y le podemos agregar allí la foto de Olivos? Sin dudas, porque es siempre cuando uno analiza las motivaciones del voto son multicausales, ¿no? Una de las principales motivaciones es esta cuestión del voto económico, ese voto más castigo y que tiene que ver con esto, con un malestar que ya era previo a la pandemia, y esa sensación de malestar previo con la clase política en general se acentuó con estas cuestiones, tanto el vacunatorio VIP como el de la foto de Olivos, ¿no? Fueron dos situaciones que frente al malestar de la pandemia han caído muy mal dentro de lo que es la opinión pública. ¿Se analiza también el mano a mano? Fernández, 197.000 votos. Arjol, ya te digo cuánto tengo acá. Ayúdeme usted si se acuerda. Usted que tiene 76.000 votos. 76.000 votos Arjol. Y bueno, podemos agregar ahí en tercer lugar a Lenguaza con 41.000 votos. Yo te diría que ¿se analiza el mano a mano? Porque el mano a mano en el mano a mano instancia, de alguna manera asegura el voto. O sea, nadie es dueño de los votos, exacto, pero son votos propios. Los otros hay que ver si juegan, si no juegan. La gran incógnita, por eso decíamos, analizar el mano a mano hoy no tiene demasiado sentido, porque estamos hablando de que hay un espacio que está configurando cuál va a ser la oferta final que va a tener de cara a las elecciones de noviembre, ¿no? Que ese es el espacio de Frente Juntos por el Cambio. Por eso no tiene tanto sentido hoy evaluar cuántos votos, porque ellos estaban disputando una interna. Y dentro de esa interna, cada uno cosechó X cantidad de votos, o sea, quedó claramente establecido Martín Arjol dentro de la propuesta del radicalismo orgánico, si se quiere, sí, como el candidato que más votos obtuvo dentro de ese espacio. Te diría que es un poco forzado hacer esas lecturas de mano a mano porque son competencias diferentes. El Frente Renovador fue con una lista única y por lo tanto la lectura que podemos hacer del Frente Renovador es que ese es su piso electoral, ¿sí? Es el elector que se movió, el elector que estuvo, que acompañó la propuesta y que se identifica claramente con el misionerismo como propuesta. O sea, cuando hablas de piso electoral, hablas que puede crecer. Por supuesto. Bueno, yo te planteo eso justamente por lo contrario, porque nosotros vimos y acá estuvimos a los actores donde con la cámara prendida, porque una cosa es lo que dicen en cámara, otra cosa es lo que dicen detrás de cámara, con cámara prendida no titubearon en decir que no trabajarían para el otro, o sea, mostraron su disconformidad con el adversario en las internas, especialmente en Cambiemos. Entonces uno le cuesta creer desde la comunicación que todos van a ir para el mismo lado, que no van a hacer la plancha como se dice en política, y eso indefectiblemente afecta a alguien que te sacó 30.000 votos, que no trabaje en las generales, te va a afectar, algún daño en cuanto a votos te va a generar. Sí, eso, digamos, si nosotros lo ponemos en términos de que en realidad nadie es dueño de los votos, y eso ha quedado en claro en una elección. Si mirás lo que ha sido la elección del 6 de junio y lo que es ahora, por supuesto que son elecciones diferentes, por supuesto que se ponen en juego cuestiones diferentes y se nacionaliza también la mente del elector, ¿no? Se empieza a pensar más en lo que es la disputa de temas nacionales y ese es el claro mensaje que, si tenemos que sacar una conclusión de lo que ha sido estas PASO, es un claro mensaje nacional y un claro mensaje hacia el gobierno nacional, ¿no? Por eso también Cambiemos ha tenido, digamos, una base electoral importante en muchas provincias, inclusive en algunas en las que no solía tener ese tipo de ventajas y en otras ha cortado la ventaja. Digo, caso de Formosa, Chaco, en los cuales, si bien no ganó, ha logrado, digamos, reducir la brecha que tenía con el Frente de Todos. La palabra misionerismo fue ocupada desde el 2003 aproximadamente, comenzó a instalarle la renovación, más allá de que es una palabra democrática, ¿no? Pero el Frente Renovador fue el que la llevó a la política, la culturalizó políticamente, y hoy, sin embargo, escuchamos a todos los sectores hablar del misionerismo, de despegarse de nación.
representantes de fuerzas nacionales, del peronismo, el radicalismo, te hablan de que, bueno, hay que cortar lazos con Nación políticamente hablando. ¿Qué pasó allí? ¿Es un sentimiento que los misioneros estamos teniendo todos auténtico o es una conveniencia? ¿O es porque pegó en la renovación y ellos también lo van a usar? Yo te diría que tiene que ver más con una demanda clara con respecto a esta polarización tan fuerte que se ve en el ámbito nacional, ¿no? Estos dos polos de la grieta y en los cuales la ciudadanía misionera realmente se ubica por fuera de esa discusión. Esto lo venimos estudiando, digamos, en estudios tanto cualitativos como cuantitativos, con encuestas y con grupos focales, de tratar de entender qué significa esto de estar por fuera de la grieta y que tiene que ver con que esa discusión se la evalúa como estéril y que no resuelve problemas que nos afectan como ciudadanos, ¿no? Y tiene que ver, me parece que el discurso, que si bien haya iniciado con la renovación, un poco es el discurso en el que se han parado los distintos candidatos de otros espacios, tiene que ver con eso, con entender de que quizás desde ahí se puede construir mucho más y quizás desde ahí se puede proponer una propuesta a la ciudadanía que tiene que ver con defender los intereses locales, ¿no? Yo, candidato, dependo de mis propuestas, de mi esquema y cómo armo la jugada, o es el votante el que decide. ¿Por qué digo esto? Porque hay una sorpresa, y corregime si crees que no es una sorpresa, la de Pedro Puerta. Por el apellido, por la juventud, uno creía que por ahí el apellido le podía jugar en contra. Sin embargo, hizo una buena elección. Ahora, si analizás más finamente, él tuvo la capacidad, si se quiere, de poner a otro candidato que le reste votos a Arjol, digamos, lo debilitó a Arjol y él crece. Digamos, ahí, ¿hasta qué punto yo como ciudadano tengo poder en eso cuando ya hubo una estrategia previa? Es una conjunción de elementos que tienen que ver con cómo se conforma la oferta electoral. Recordemos que es una oferta siempre limitada, ¿no? Y la ciudadanía, una vez que están todos los candidatos sobre la mesa, tiene en esa oferta limitada que elegir. Y ahí entran otras cuestiones que tienen que ver más allá de las propuestas, que hoy por hoy te diría que es lo que menos pesa, menos abundo. Y lo que menos pesa en la definición final, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con la imagen, con cómo se construye la imagen, pero no la imagen de la apariencia, sino de cómo se va construyendo esa imagen a lo largo del tiempo, cómo se va posicionando cada uno de los actores. Y esto que vos mencionabas del buen resultado, el buen desempeño electoral de Pedro Puerta, no tiene que ver exclusivamente con esta elección, sino también con lo que él ya viene trabajando desde su espacio político propio. En el 2017, si recordamos, estuvo a muy pocos votos de ganar esa interna dentro del Frente Cambiemos. Con lo cual es también la experiencia electoral adquirida en ese momento y ese trabajo territorial que también sirve, ¿no? Junto a un apellido que es conocido y que sin dudas puede tener mayor cercanía con respecto a un grupo etario que conoció quizás el desempeño de su papá, y con jóvenes que quizás se identifican más por esta propuesta un poco más vinculada generacionalmente, ¿no? Claro, y que ahí no juega tanto el apellido. Ahí no juega tanto el apellido, por eso te diría que pueden ser los dos extremos. Habría que analizar un poco más en profundidad cuál fue efectivamente la composición del voto de Pedro, ¿no? Pero después te quiero preguntar sobre los jóvenes, también el rol que tuvieron, pero ya en el próximo bloque. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes, para cerrar este bloque, el sector del Frente de Todos, el gran perdedor, algo ya lo dijiste. Sí. El candidato que se sacó foto con Cristina, que era el candidato de la Cámpora en Misiones, ¿qué pasó allí? Yo te diría que más que el candidato, me parece que es la armadora de ese espacio, que es Cristina Brites, ¿no? Ella es hoy, te diría, la gran perdedora dentro de ese espacio y que tiene que ver también con esa identificación tan directa, ¿no? Y más allá de eso, también en que estas PASO han tenido la posibilidad de visibilizar dónde están realmente los apoyos electorales dentro de ese espacio, que quedó en claro que lo tiene el país, seguido por los movimientos sociales. Otro movimiento misionerista, Exacto. Hablando del misionerismo, ¿no? Sí, un partido provincial que ha crecido, que inclusive se ha presentado en la competencia, digamos, en forma individual y luego en alianza con el Frente de Todos. Y en esa alianza te diría que sobre todo el 6 de junio, en la conformación de las listas,
dudas, esa elección le ha dejado, digamos, unas heridas bastante fuertes dentro del frente que quedaron expresadas también, ¿no? en lo que ha sido el resultado electoral de estas PASO. Estamos analizando lo que pasó este pasado 12 de septiembre en la provincia de Misiones y en el país con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con Milva Carlino. Ella es docente, investigadora y politóloga. El Mono tenía una pregunta, pero no tenemos más tiempo para este bloque, así que pausa y volvemos. Seguimos analizando lo que pasó en las últimas elecciones en la provincia de Misiones y en el país con Milva Carlino. Ella es politóloga, entre otros títulos que ya le hemos contado. Y cerrábamos el bloque anterior, Milva, hablando un poquito de el descenso electoral que ha tenido el Frente de Todos en la provincia de Misiones, pegado mucho a lo que pasa a nivel nacional, pero también en una interna donde había un partido misionero que le hizo fuerza. Sí, sin dudas, y que ha sido, te diría, a través del mecanismo de las PASO ha tenido esta posibilidad de mostrar, ¿no?, realmente dónde están los votos dentro del espacio, y creo que también es una manera de visibilizar eso, ¿no?, de dónde están realmente los apoyos electorales dentro de ese frente. Tenemos una placa que es interesante, que la acercaste vos y te la agradecemos, que tiene que ver con la evolución, porque mucho de esto que estamos discutiendo, que estamos debatiendo, tiene que ver con la teoría, ¿no? Pero vos fuiste a la práctica y al campo para demostrarnos qué pasa entre una espacio y una general y qué es lo que estamos viendo ahí. Bueno, en esta placa lo que podemos ver es un poco lo que ha sido la historia del proceso electoral para la categoría exclusivamente de diputados, y para no entrar en porcentajes, porque en estas PASO fundamentalmente tuvimos una ausencia, digamos, una baja participación electoral. Lo que consideramos fueron los votos totales, digamos, el valor absoluto de los votos. Ahí dijiste algo clave. Decís que es baja, yo estaba seguro que era alto por la pandemia, por un montón de atenuantes, y decía, bueno, 65% es alta. ¿Consideras que es baja entonces? Es alta comparada con lo que ha sido la elección del 6 de junio, inclusive estuvo un poquito mejor de lo que ha sido nuestra elección provincial del 6 de junio, pero si la comparamos con otras PASO que han estado, la más baja ha estado en el 72%, sigue siendo baja, y que tiene que ver con el efecto de la pandemia, ¿no? Entonces, para poder ver más allá de los porcentajes, es tratar de entender un poco qué pasó con los caudales electorales de cada uno de los frentes. Armamos este gráfico que lo que nos muestra es básicamente la fortaleza quizás de estos dos frentes, el Frente de Todos y el Frente Cambiemos, en el transcurso, digamos, de lo que han sido fíjate, las PAS, por ejemplo, las PASO del 2019 y las generales, y cómo el gráfico nos muestra que la gran caída, la gran merma electoral se da en el Frente de Todos, ¿no?, de lo que ha sido la general 2019, que sin duda era una elección presidencial. Tenemos que entenderlo también en ese contexto. La categoría de presidente tracciona muchísimo, claro. Pero ahí lo que vemos es claramente un mensaje nacional, y que tiene que ver con esto, con quitar apoyos y de alguna manera redistribuirlos a otros espacios. Redistribuirlos a otros espacios, pero también es mandar este claro mensaje de que no hay una desaprobación a lo que es la gestión nacional en general, ¿no? Y luego lo que vemos también es cómo el Frente Renovador se mantiene en caudal electoral. O sea, el Frente Renovador ha hecho una buena elección, si lo vemos, de una general de cargos legislativos a estas PASO, que también son cargos legislativos. Me voy a salir del libreto. Sí. ¿Cuál es la clave, crees vos, del Frente Renovador para mantenerse siempre vigente desde el 2003 a la fecha? Digo porque bien estás marcando que al propio Cambiemos, al Frente de Todos, hacen muy buenas elecciones, 2 años después se caen. O sea, no pueden mantener esa vigencia. ¿Qué pasa con el Frente Renovador? Bueno, el Frente Renovador tiene una fortaleza que está básicamente anclada en lo que es el espacio territorial y el manejo, ¿no? Desde su surgimiento en el año 2003 hasta ahora, no ha perdido ninguna elección provincial. Esa construcción del predominio a lo largo del tiempo hace que sin duda se fortalezca y que vaya también creciendo, no solamente con los altos índices de aprobación de gestión que demuestra y que revalida en cada una de las disputas del poder provincial, ¿no? Eso hace que, digamos,
se pudo haber constituido como una opción independiente. Recordemos lo que ha sido la elección del 2019, que la estrategia electoral del Frente Renovador ha sido la de ir con una boleta corta. Claro. Y aún así, con los riesgos que eso implicaba. Y aún así obtener un diputado nacional, ¿no? Recordemos que fue una elección sumamente polarizada, disputada por el Frente de Todos y el Frente Cambiemos, y aún dentro de esa competencia el Frente Renovador logra conseguir una banca y mantener ese poder, digamos, dentro de lo que es la conformación de la Cámara Baja en el Congreso Nacional. Entonces, te diría que tiene que ver con la fortaleza propia del territorio, con la fortaleza de haber construido ese diálogo y esa confianza con el electorado a través de la gestión a lo largo de todo este tiempo. Bueno, tenemos este material para compartir y quiero tu opinión. Evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. De los errores aprendemos. Y además, evidentemente, hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea. ¿En noviembre no van a poder remontar este barrilete, crees? ¿O sí? Es muy difícil, no es imposible, pero por supuesto que la tendencia está muy clara en cuál ha sido el mensaje que la ciudadanía en general le ha hecho al presidente de la Nación. Se tendrían que tomar medidas muy concretas y muy claras con respecto a uno de los factores que te diría que fue lo hablábamos al inicio, que fue fundamental y muy decisivo, que es el factor económico, ¿no? Pero tiene que haber acciones muy concretas y muy específicas, y la verdad que es muy difícil hacerlo en tan poco tiempo, ¿no? Son 60 días de acá a la elección general. Claro, pueden haber algunos parches, como hablábamos con algún economista, pero no decisiones y programas de fondo. Exacto, y lo que se está necesitando también es un programa de fondo, es esta cuestión del rumbo, ¿no? Que tanto hincapié se hacía, y sobre todo desde los espacios de la oposición hacia el gobierno nacional. El mono, que hoy tenía una pregunta en el bloque anterior y zafaste, te digo, por cuestiones de tiempo, te va a pedir una predicción. Uy. Esto se graba, Samuel lo graba, por orden estricta de Sebastián Balanda va a un archivo que se va a utilizar el primer día después de las elecciones de noviembre. 1-1-1 o 2-1. Ni te vamos a pedir colores, ¿eh? No te vamos es muy suave esto. 1-1-1 o 2-1. ¿Cómo ves la evolución del electorado en estos 60 días en la provincia de Misiones? No, yo creo que va a ser 2-1. Y me parece que, bueno, por supuesto que estamos hablando del comportamiento de la sociedad, y eso siempre pueden haber cambios, y no es que estoy abriendo el paraguas, pero es muy probable que se mantenga esta foto que ya vimos en las PASO, ¿no? ¿El rol de los jóvenes? Porque de acá a 60 días hay más jóvenes que van a votar aquí, sí, más en la provincia de Misiones. Sí, hay más incentivos también. Recordemos que siempre aumenta la participación de lo que son las primarias a lo que es la general, porque ahí también es como que se genera esta sensación de que, bueno, esta es la elección que realmente dirime quiénes van a ir al Congreso, entonces hay mucho más incentivo de la ciudadanía para participar, y también te diría que va a haber una migración, porque quizás hubo un voto útil en alguno de los espacios en los que sí dirimieron candidaturas y que luego se va a volcar o para el Frente Renovador o quizás para el Frente Cambiemos, que también hay una lectura de quiénes son los ganadores o los que tienen más chances dentro de lo que es esta competencia, ¿no? Eso justamente te iba a decir, porque sé de casos de personas que van a votar a un determinado candidato en noviembre, o por lo menos así dicen que lo van a hacer, pero que ahora se metieron, si vale el término, a votar en otra interna, que no es la que van a votar en... Y eso sucede, no te digo que es una porción del electorado que te dé vuelta una elección, pero sí que hay una parte de los electores, quizás los más informados, quizás los que entienden más cómo es el mecanismo de una interna, que participan de esa manera, ¿no? Poniendo quizás un voto de acompañamiento para seleccionar una interna, y luego en la general acompañan su primera opción. Por ahí muy, muy comprometida la pregunta, no sé si me la vas a poder responder, digamos, porque no tenemos la bola de cristal, pero ¿qué pide el joven? ¿Pide propuesta o sea, qué compra el joven? ¿Propuesta o imagen?
Mira, lo que nosotros venimos estudiando de los jóvenes, la verdad que es sumamente interesante porque lo que están reclamando son otros tipos de liderazgo, ¿no? Liderazgos que empaticen más con sus propias necesidades, que hagan realmente una escucha atenta de lo que son esas necesidades. Y te diría que el político de cassette, el político que va y les dice algo antes de las elecciones, no es el estilo de liderazgo que los jóvenes hoy estén requiriendo, ¿no? Bueno, te voy a contar una anécdota. Salimos del programa, cortamos, no se graba. Iba con mi hijo de 11 años y había un cartel, un candidato, así con tipo yo, feo, gordito, así, ¿viste? Y mi hijo me le mira y dice, qué mala esa foto, papá, yo no le votaría a ese señor. Entonces digo, ¿qué es lo que quiere el joven? Este tiene 11, no vota todavía, pero digo, ¿qué es lo que busca el joven? ¿Que esté el candidato esté en una foto mirando el celular? O sea, ¿cuál es lo que...? No, hay varias cuestiones, digo, pero también esta cosa de una imagen genuina. Tapo la panza, tapo. Una imagen genuina, yo creo que tiene que ver con eso, con que sea genuino. Menos coacheo, quizás. Menos caucheo y más, también más presencia genuina y más diálogo genuino con los jóvenes, ¿no? Sin dudas es un electorado que los políticos les interesa conocer, pero me parece que todavía no están llegando de la manera en que ellos buscan que lleguen, ¿no? Bueno, te quiero preguntarte sobre qué es el CIPEC, cuál es tu tarea allí, Ajá. pero antes, cortito, así como te pregunté a los jóvenes, ¿cómo juegan las redes sociales en la campaña? ¿Cómo jugaron y cómo van a jugar a futuro? Cada vez más, desde que irrumpieron las redes sociales, vimos un cambio en la manera de hacer política, digamos, no solamente en la manera de comunicarnos y de informarnos en nuestra vida cotidiana, sino también en la manera en que se hace política, y por eso, y sobre todo en estos contextos de pandemia, han sido tan fundamentales las redes sociales, ¿no? Cada vez más, te diría que son los medios tradicionales, los de siempre, y se suman las redes sociales. Es con ambas, además del territorio, que nunca hay que descuidar. Te diría que son los medios tradicionales, redes sociales y territorio, todas las herramientas que tienen los políticos disponibles para no hay que descuidar ninguna de las tres. Ninguna de las tres. Ninguna de las tres, porque las redes nos conectan a los políticos con un segmento específico, ¿no? Ese segmento que solamente se informa por redes sociales, por ejemplo. Bueno, ¿qué es el CIPEC? Y gracias por tu presencia. Por favor, un gusto. El CIPEC es una institución que se dedica a realizar investigación y a realizar aportes desde distintos ámbitos, desde el ámbito de la educación, de las instituciones políticas, y dentro de las instituciones políticas ha conformado una red de investigadores electorales, de la cual formo parte, y en la que hacemos justamente análisis para tratar de entender un poco más en profundidad qué está pasando en cada una de las elecciones que se disputa en cada una de las provincias de la Argentina. No solamente para conocer, sino también imaginamos que para desarrollar propuestas, ¿no? Siempre se desarrollan propuestas y que tienen que ver con esto, con favorecer la transparencia, con mejorar la participación y la calidad de la democracia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Milva, por tu tiempo, y te comprometemos, si querés, porque me quedaron muchas preguntas. Quería preguntarte sobre el fenómeno Milei, sobre el fenómeno Manes también, que ahí trabajó mucho en las redes, pero bueno, no tenemos más tiempo. Gracias por tu tiempo y te comprometemos, si la producción quiere, para antes o después de noviembre. Genial, a todo hablar un gusto. poquito. Perfecto. Fue lindo escucharte y entender un poco más de lo que pasa con la política argentina y misionera. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Milva Carlino, investigadora universitaria, docente universitaria y politóloga, también contándonos un poquito desde su perspectiva y conocimiento qué pasó en las PASOs. Pausa y volvemos.